Hola a todos y bienvenidos a este análisis. A ver, seamos sinceros, si alguna vez hemos sentido que el mundo moderno avanza tan rápido que nos deja, literalmente, sin aliento, bueno, que sepamos que no estamos solos. Desde esas notificaciones que no paran de saltar a nuestras pantallas hasta debates éticos globales súper complejos. Vivimos en una época de avances increíbles, sí, pero también de una ansiedad colectiva que es bastante abrumadora. Hoy vamos a explorar exactamente por qué la modernidad nos hace sentir así, y lo vamos a hacer conectando la filosofía clásica directamente con la tecnología de nuestro día a día. Suena interesante, ¿verdad? Vale, entremos de lleno en esto. Para entender nuestra ansiedad actual, tenemos que hacer un viaje rápido al siglo XIX para conocer al filósofo danés Søren Kierkegaard. Él soltó una frase que es sencillamente brillante. La angustia es el vértigo de la libertad. Y lo que nos dice aquí es fascinante. Porque, ojo, esta angustia de la que hablan no es el típico miedo a que nos pase algo malo. ¡Que va! Es ese terror existencial profundo que nace dentro de nosotros cuando nos damos cuenta de que somos absoluta y totalmente libres para elegir nuestro propio camino. Y si nos fijamos en la historia, para poner esto en perspectiva, a principios de ese mismo siglo, pensadores como Hegel defendían que de alguna manera la historia humana y nuestras decisiones estaban predeterminadas, como si fuéramos parte de un guión ineludible. Pero entonces, en 1843, llega Kierkegaard y rompe radicalmente con todo eso. Él rechaza esa idea reconfortante y nos echa todo el peso encima. Argumenta que nuestras vidas las determinan única y exclusivamente nuestras propias decisiones. Se acabó lo de culpar al destino. Nosotros tenemos el control absoluto de la situación. Para visualizar esto de una forma más clara, imaginemos por un segundo que estamos asomados al borde de un precipicio altísimo. Sentimos miedo, por supuesto, es lo más lógico. Pero Kierkegaard nos dice que ahí actúan dos tipos de miedo. Uno es el instinto básico de supervivencia, el miedo a resbalar y caer. Pero el otro, la verdadera angustia, es darnos cuenta de que si quisiéramos tenemos la absoluta libertad de tirarnos al vacío. Es esa avalancha de posibilidades frente a nosotros lo que hace que la cabeza nos dé vueltas. Exactamente ese, es el vértigo de la libertad. Pasemos a la sección 1, el progresismo y un mundo globalizado. Vamos a ver cómo este pavor filosófico se magnifica, y mucho, con lo que hoy llamamos los elementos de la modernidad. Pensemos en el pasado. Las opciones de nuestros antepasados eran, bastante escasas. Nacían en un pueblo en concreto, aprendían el oficio de su familia y sus creencias venían dictadas por un entorno superlocal y aislado. No había mucho donde elegir. En claro contraste, hoy en día, la interconexión globalizada ha roto todas esas barreras. La modernidad nos ha sacado de esa burbuja segura y nos ha lanzado de cabeza a un océano infinito de opciones ideológicas y de estilos de vida. Para entenderlo de una forma muy sencilla, imaginemos la globalización y la interculturalidad como un enorme chat grupal a nivel mundial. Es como si de repente todas las culturas, ideas, religiones y formas de vida del planeta estuvieran metidas en el mismo grupo interactuando a la vez, y nosotros lo tenemos todo en la palma de la mano. Esta colisión cultural constante es una maravilla, sí, pero también multiplica exponencialmente las decisiones que tenemos que tomar todos los días sobre cómo vivir, qué creer y quiénes queremos ser. Y la fórmula es simple. Más opciones significan más libertad. Y como ya sabemos, más libertad significa más vértigo. Lo que nos lleva a la sección 2, rediseñando la biología humana. Si elegir nuestra identidad en un mundo así ya es agotador, vamos a meternos en un terreno todavía más alucinante, el cruce entre tecnología y biología. Pensemos en la inteligencia artificial. Podemos definirla con una analogía estupenda. Es como un aprendiz digital incansable. La IA no tiene moralidad ni un propósito propio. Simplemente absorbe y copia lo que nosotros le enseñamos. Y claro, esto nos obliga como sociedad a tomar decisiones importantísimas sobre qué valores y principios queremos inculcarle. Ya no se trata solo de usar una herramienta nueva, es decidir éticamente cómo esa herramienta va a moldear nuestro futuro. Y esto ilustra a la perfección el inmenso peso de la bioética en nuestros días. Nos enfrentamos a dilemas que antes eran impensables. Poder editar los genes de un ser humano para curar enfermedades o incluso mejorar ciertos rasgos. Luchar contra un sesgo algorítmico que podría discriminar a comunidades enteras sin que nos demos cuenta, o decidir dónde están los límites morales de la ciencia. Por primera vez en la historia tenemos una libertad casi divina para alterar la vida misma. Las opciones son tan increíbles que, lógicamente, generan una profunda angustia colectiva. Todo esto nos lleva de cabeza al concepto del transhumanismo. Durante milenios, nuestra especie ha dependido de la evolución biológica natural, un proceso lentísimo y totalmente fuera de nuestro control. Éramos simples pasajeros. Pero el transhumanismo nos pone de repente al volante. Nos plantea la posibilidad del diseño intencional y consciente de la propia especie humana a través de la tecnología. Básicamente, el transhumanismo nos propone que podemos actualizar nuestra propia biología humana igual que actualizamos el hardware de un teléfono móvil.
Queremos más memoria, vivir más años, unas capacidades físicas superiores. Suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero ya es una posibilidad real. Ahora, detengámonos un segundo a pensar en el tremendo peso existencial de tener que decidir deliberadamente cómo queremos que evolucione nuestra especie a partir de ahora. Es la libertad absoluta llevada a su extremo más literal y, la verdad, más intimidador. Pasemos a la sección 3, conflictos y choque cultural. Con todos estos avances superpuestos ocurriendo a la velocidad de la luz, desde estar hiperconectados hasta poder rediseñar nuestra propia biología, no es de extrañar que acabemos en un constante choque cultural. Hay una conexión directísima entre ese pavor interno del que hablaba Kierkegaard y la famosa parálisis de Hamlet en la obra de Shakespeare. Al igual que Hamlet se queda totalmente bloqueado frente a una decisión moral dificilísima, paralizado por las posibles consecuencias de su libertad, a nosotros nos pasa lo mismo. Nuestros conflictos sociales modernos surgen, en gran parte, porque como sociedad estamos colectivamente abrumados. Estos choques son el resultado directo de estar paralizados por las pesadísimas decisiones morales que nos exige este progreso incesante. Llegamos así a la sección 4, el peso de nuestras elecciones. Entonces, el punto crucial es este, y con esto empezamos a cerrar el círculo y a conectar esa filosofía del siglo XIX con nuestro presente tecnológico. Tenemos la ecuación definitiva de la modernidad. Todos los elementos que hemos repasado nos dan capacidades absolutamente maravillosas. Sin embargo, más opciones modernas equivalen inevitablemente a más libertad absoluta. Y tener toda esa libertad absoluta funcionando a escala global es exactamente lo que desata ese vértigo, esa angustia palpable que describía Kierkegaard. La modernidad nos ha dado prácticamente todo el poder imaginable, pero nos pasa factura con el peso insoportable de tener que elegirlo absolutamente todo. Pero ojo, que esto no tiene por qué ser una mala noticia. Kierkegaard creía firmemente que sentir esta angustia existencial no era un pozo sin fondo, sino un paso vital hacia la madurez. El paso 1 es reconocer plenamente que tenemos esta inmensa libertad. El paso 2 es aceptar esa angustia como una reacción totalmente natural. Y el paso 3, el verdaderamente transformador, es usar esa conciencia para asumir una auténtica responsabilidad personal. Es darnos cuenta de que en un mundo inundado de opciones, nuestras decisiones individuales están creando la realidad de forma activa. Y para terminar nuestro análisis de hoy, dejamos en pantalla esta provocativa pregunta para reflexionar. Hemos construido un mundo globalizado y hiperconectado, estamos descifrando el código para editar genes y estamos creando mentes artificiales. Pero, en el fondo, ¿es nuestro mayor invento moderno simplemente una nueva forma de angustia existencial? La próxima vez que nos sintamos paralizados ante tantas opciones, recordemos que ese vértigo es, paradójicamente, la prueba definitiva de que somos libres. Nos toca a nosotros decidir, con valentía, qué hacer con esa libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.